Supercrack Estrella presenta pruebas de viajes en el tiempo en el año 1787. Sé que quizás has oído hablar de los viajeros en el tiempo. Y quizás tú lo has creído o quizás no. Sé que muchos creen que esto es fantasía o cosas de ciencia ficción. Aquí en este libro que escribo en estos momentos, te digo que todo lo que creías un cuento de ciencia ficción es real. Tan real como lo eres tú mismo. Hemos sido visitados por viajeros del tiempo desde siempre. Hace ya miles de años, por no hablar de millones. Los viajeros del tiempo van y vienen tratando de arreglar lo que unos pocos tontos destruyeron. Hace ya muchos años esta tierra que conoces fue destruida. Sí, fue destruida por personas tontas que hicieron la guerra nuclear. Todo se les salió de control y explotaron el planeta. Gracias a los viajeros del tiempo el planeta fue recuperado. Ahora estamos viviendo en el tiempo de no tiempo. Muchos de los que trabajan arrogando los desastres de otros, ya tienen eones de años haciendo esto. Pero aún en estos tiempos existen personas que viajan en el tiempo. Hace algunos años se hicieron varios experimentos para lograr el viaje en el tiempo. Muchos de estos experimentos fueron fallidos. Los científicos sabían que se podía realizar los viajes en el tiempo. Pero no podían lograrlo. ¿Recuerdas el experimento Filadelfia? Bueno, ese solo fue uno de los muchos que se hicieron anteriormente. En estos tiempos existen aparatos para poder lograr el viaje en el tiempo. Pero aún así tienen muchas fallas. En esos experimentos se han perdido muchas vidas. Hay seres más avanzados que nosotros que son verdaderos viajeros del tiempo. Estos seres viven aquí en la Tierra. En la superficie. Pero son muchos más los que habitan en el interior de la Tierra. Allí tienen sus laboratorios. Hay más seres viajeros del tiempo que habitan en la Luna, otros viven en los soles. Si introduces el documento jurídico más importante de Estados Unidos en una herramienta diseñada para detectar texto escrito por modelos de inteligencia artificial como Chat, te dirá que es casi seguro que el documento fue escrito por una IA. Pero, a menos que James Madison fuera un viajero en el tiempo que escribió la Constitución americana, esto no puede ser. Entonces, ¿por qué las herramientas de detección de escritura por IA dan falsos positivos? Un ejemplo de viajero en el tiempo a través de los sueños, es Julio Verne, quien predijo en su novela 20.000 leguas de viaje submarino, al submarino eléctrico, Nautilus, las armas eléctricas. En De la Tierra a la Luna, predijo las velas solares, el módulo lunar, el amerizaje desde el espacio, y obviamente el viaje del hombre a la Luna. En la columna de periódico en el año 2889, Verne describe la publicidad atmosférica, es decir, la publicidad en el aire, como los mensajes que hacen los aviones en las nubes. El fonotelefoto, que son las videoconferencias y los noticiarios. En la novela Robur el Conquistador, describe una embarcación llamada Albatros, que es el helicóptero. Y se cree que en la novela París en el siglo XX, describió el Internet. De acuerdo al libro El Evangelio según Leonardo, 2017, el artista tuvo sueños o visiones que le permitieron conocer cosas, el helicóptero, el tanque de guerra, el paracaídas, el internet, etc., y eventos de nuestra época, incluso algunos de los eventos apocalípticos que se aproximan. De hecho, y aun cuando muy poca gente lo sabe, dejo escritas algunas profecías, que se revelan en este libro. Para realizar el ciclo de sueños, se debe comenzar por buscar un lugar para dormir en el cual no hayas estado jamás, que sea un lugar cómodo y seguro. Si estás al aire libre, duerme al lado de una fogata. El lugar ideal sería estar dentro de una carpa y acampar dentro de una caverna. En lo posible utiliza una pijama nueva, o una limpia que hace más de un mes no hayas usado. Si no te es imposible viajar o ir a otro lugar por la actual cuarentena, COVID-19, hazlo en otra habitación diferente a tu dormitorio. Quizás algunas personas que lean esto pueden pensar que estoy loco al recomendar esto, pero los sueños para ver el futuro sí son posibles. Otro ejemplo de viajero en el tiempo a través de los sueños, es Julio Verne, quien predijo en su novela 20.000 leguas de viaje submarino, al submarino eléctrico, Nautilus, las armas eléctricas. En De la Tierra a la Luna, predijo las velas solares, el módulo lunar, el amerizaje desde el espacio, y obviamente el viaje del hombre a la Luna. En la columna de periódico en el año 2889, Verne describe la publicidad atmosférica, es decir, la publicidad en el aire, como los mensajes que hacen los aviones en las nubes. El fonotelefoto, que son las videoconferencias y los noticiarios. En la novela Robur el Conquistador, describe una embarcación llamada Albatros, que es el helicóptero. Y se cree que en la novela París en el siglo XX, describió el Internet.
De acuerdo al libro El Evangelio según Leonardo, 2017, Leonardo da Vinci tuvo sueños o visiones que le permitieron conocer cosas, el helicóptero, el tanque de guerra, el paracaídas, el internet, etc., y eventos de nuestra época, incluso algunos de los eventos apocalípticos que se aproximan. De hecho, y aun cuando muy poca gente lo sabe, dejo escritas algunas profecías, que se revelan en este libro. Un detector afirma que la Constitución de Estados Unidos está escrita en su totalidad por una IA. Un detector de IA afirma que la Constitución estadounidense está escrita por completo por inteligencia artificial. La Constitución de Estados Unidos fue adoptada de forma oficial por las autoridades el 17 de septiembre de 1787. En un cuadro podemos ver cómo uno de los senadores parece sujetar algo en la mano parecido a un teléfono móvil. No hay día que no pase sin que haya noticias relevantes sobre la inteligencia artificial, IA. Ahora, en un estudio del que se ha hecho eco Ars Technica, se ha demostrado que la Constitución de Estados Unidos fue escrita de forma íntegra por una IA. Claramente esto lo desmintió la élite, dando una explicación que suena más bien a una tapadera para tapar algo que sería un escándalo de cómo nos ocultan la realidad. Lo cierto es que todo parece indicar que fueron viajeros del tiempo los que crearon la Constitución de Estados Unidos. Pero no es la única prueba de que ese año fuimos visitados por viajeros del tiempo, ya que en Francia se descubrió una inscripción de ese mismo año en una roca que Francia no puede descifrar. La explicación de las élites es que las plataformas de IA cada vez están más presentes, organismos estatales y empresas privadas de tecnología están invirtiendo grandes sumas de capital en potenciar esta clase de interface. En la actualidad, un usuario corriente de la red puede tener acceso a varias plataformas de IA de manera gratuita. Un detector de IA afirma que la Constitución estadounidense está hecha por IA. La IA es cada vez un recurso más habitual para la fabricación de textos, plataformas de conversación, incluso para el autodiagnóstico de las naves espaciales de la NASA y para mejorar la capacidad de los robots que se están diseñando. Esto ha llevado a una mejora exponencial. Tal ha sido la sofisticación que hoy muchos expertos dudan de la veracidad y autenticidad de los mensajes que se publican en redes sociales como Twitter. Debido a esto se han creado plataformas para analizar el contenido y que arrojen los resultados si un texto ha sido fabricado o no por una IA. Los expertos han probado con un detector de este tipo a introducir una parte de la Constitución de Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el resultado? La respuesta no ha dejado indiferente a nadie. Según la aplicación, el texto había sido escrito probablemente de forma íntegra por una IA. ¿Significa esto que la Constitución estadounidense es una farsa o proviene de otro lado? No. El equipo que ha llevado a cabo el estudio en detección y aprendizaje de la IA ha explicado el porqué y es bastante sencillo. La IA es una enorme tela de araña que va aprendiendo poco a poco. Esto solo se consigue añadiendo a su interfaz nueva información. Muchos son los que en las pruebas han introducido documentos históricos, en este caso la Constitución de Estados Unidos. Creación de textos, chatbots, la IA cada vez tiene más aplicaciones. Al haber introducido partes de este texto, la IA lo ha integrado en su sistema. Por tanto, cuando un detector de inteligencia artificial analiza el texto afirma que este lo ha hecho una interfaz de este tipo. Aquí está la explicación del sorprendente resultado. Hoy, en la actualidad, la inteligencia artificial es un tema que está dividiendo a la sociedad. Muchos ven en este tipo de interface un adelanto tecnológico y otros un problema. Suponemos que todo dependerá del uso que se le dé a esta IA en el futuro. Por el momento te contamos que estas ya pueden realizar 7 trabajos que aquí te detallamos. Por último, estamos seguros de que este artículo ha llamado tu atención. Si quieres saber más, te recomendamos que eches un ojo a estas 2 listas de los mejores 4 chatbots que hay en la red y las mejores 8 webs de creación de textos con IA. Aquí podrás probar la experiencia por ti mismo. Lo cierto es que el mismo año, bañada por las olas del Atlántico y visible solo con la marea baja, una misteriosa roca con inscripciones que tendría siglos de antigüedad, y que hasta ahora no se ha descifrado, se esconde a las afueras de un pueblo de Bretaña, en Francia. El ayuntamiento de Plougastel-d'Aulaz, en Finisterre, noroeste de Francia, ofrece 2.000 euros de recompensa para quien pueda descifrar la secuencia de letras y símbolos. En la localidad, esta roca se compara a veces con la piedra de Rosetta, la gran estela del antiguo Egipto que se encuentra en el Museo Británico y cuya inscripción fue descifrada parcialmente por el egiptólogo francés Jean-François Champollion. Las autoridades de este pueblo bretón esperan que su oferta arroje luz sobre la historia de la enigmática piedra.
Esta inscripción es un misterio y es por ello que hemos lanzado el llamado, dijo Verónica Martín, que lidera la búsqueda del posible descifrador. La roca, que es aproximadamente del tamaño de una persona, es accesible a través de un camino desde la aldea de Illenargen, justo al norte de la Pointe du Corbeau. El epígrafe ocupa completamente uno de sus lados y está escrito principalmente en mayúsculas, pero también hay dibujos, incluido un barco de vela. Se pueden ver dos fechas, 1786 y 1787. Estas fechas corresponden más o menos con los años en los que varias baterías de artillería protegían Brest y especialmente el fuerte de Corbeau, que está justo al lado, agregó Martín. Es algunas de las partes se puede leer. Rocarbe. Rear Griose Veloar Viriones Baoabel, R. Ovidie. Brisvilar, Froic, al. Hay gente que nos dice que es vasco y otros nos dicen que es bretón antiguo, declaró Dominique Cap, alcalde de Plougastel d'Aulas, que añadió que la roca fue descubierta por primera vez hace unos 3 o 4 años. El llamamiento va dirigido a lingüistas, historiadores, académicos, estudiantes o gente corriente que descifra códigos como pasatiempos. Un jurado se reunirá para elegir la sugerencia más plausible y otorgar la recompensa. Hay muchas palabras, hay letras de nuestro alfabeto, no podemos descifrarlas, aseguró Michel Paugam, el concejal municipal a cargo del patrimonio local. Pero esto pudo ser puesto por los mismos viajeros del tiempo que realizaron la Constitución de Estados Unidos, como una prueba de los viajes en el tiempo. La máquina del tiempo con los viajeros del tiempo, pudo llegar el 15 de junio de 1787 a las Islas Canarias, viajando estos viajeros del tiempo, a los Estados Unidos el 17 de septiembre de 1787, 3 meses después de su llegada a las Canarias. La historia cuenta que llegaron extraterrestres en Tenerife, pero se trataría de viajeros del tiempo en su máquina cuna. ¿De verdad aterrizaron extraterrestres en Tenerife? A lo largo del siglo XVIII, de vez en cuando aparecían en la prensa británica noticias relacionadas con las Islas Canarias y otras zonas cercanas. Disponemos de una maravillosa fuente online, el British Newspaper Archive, archivo de prensa británica, que proporciona una información fascinante sobre hechos que ocurrieron hace cientos de años y de la que estamos extrayendo las noticias que recogemos en esta serie, que finalizará cuando el próximo verano vayamos a celebrar el 225 aniversario de la gesta del 25 de julio. El 4 de septiembre de 1787 el Chester Courant comunicaba la siguiente noticia aparecida en la Gaceta de Madrid: la verdad es que no sé lo que hacer con esta historia. ¿Alguien estaba engañando al gobernador y sus colaboradores en Tenerife? ¿Estaba el gobernador engañando a la corte de Madrid? Cosa altamente improbable, a menos que el gobernador estuviera loco. Alguien en la prensa de Madrid estaba engañando a los lectores británicos enviando un informe falso. ¿De verdad aterrizaron extraterrestres en Tenerife? Traducción de una carta de Su Excelencia el Gobernador de la isla de Tenerife, al secretario principal de Su Majestad Católica. 20 de junio de 1787. Considero que es un deber inexcusable despachar un barco correo con la siguiente trascendental información, que no solo se refiere a la gloria y extensión de los dominios de Su Majestad, sino que probablemente también se convertirá en un tema de asombro y admiración en todo el globo terráqueo. Y debe tranquilizarme que una información oficial, de tan importantes consecuencias para el mundo científico, sea certificada por el obispo de La Laguna y todos los sacerdotes y abades de nuestra Santa Iglesia residentes en esta isla, lo que atestiguará suficientemente su autenticidad, no solo ante su sagrada majestad y todos sus fieles súbditos, sino también ante el resto de la humanidad interesada en tan inesperado y extraordinario acontecimiento. El día 15 del actual mes, hacia las 10 de la mañana, cuando el cielo aparecía notablemente claro y tranquilo, las miradas de todos los habitantes de la isla se concentraron en un prodigioso y gran globo que flotaba en el espacio y perceptiblemente descendía, en una lenta y suave trayectoria, hacia el pico de Tenerife. Algunos de los espectadores vieron, o creyeron haber descubierto, un resplandor centelleante que rodeaba el fenómeno y, con la fuerza de la imaginación y la ayuda de prismáticos, distinguieron claramente una cola ardiente, por lo que muchos concluyeron que debía tratarse de una estrella errante, o una bola de fuego, o algún cometa excéntrico, desviado de su trayectoria original por una alteración en el sistema planetario, y que viajaba por nuestra atmósfera. Todo era terror y consternación, y las iglesias llamaron a los fieles a la oración.
Mientras tanto, otros, de razonamiento más científico, aseguraron haber descubierto tras él un vehículo o carro volador. Entonces la gente de formación clásica, recordando la mitología pagana, concluyó que se trataba de alguna divinidad que, una vez más, descendía a visitar nuestras mortales moradas. Pero los conventos y monasterios continuaron ofreciendo sus oraciones y jaculatorias piadosas, esperando e implorando la intervención de sus santos protectores. Pero, antes de que la imaginación pudiera detenerse por más tiempo en esas diversas quimeras, el objeto apareció mucho más cercano. Y, con la ayuda de un gran telescopio reflector de nuestro observatorio, vimos que era un inmenso globo dorado, del cual colgaba una espléndida galería muy elegantemente pintada. Y que en ella se encontraban dos figuras, en apariencia humanas, ondeando unas banderas. Dado que la máquina apuntaba ahora directamente al centro de la isla, y que parecía mantenerse estacionaria, como si buscara un lugar de aterrizaje seguro, todos los propietarios de mulos y caballos, montaron de inmediato y cabalgaron con febril impaciencia hacia la base de la montaña, cerca de la ciudad de la laguna, seguidos por una multitud a pie. Tuve la buena suerte de encontrarme en la cabecera de esta muchedumbre cuando los navegantes aéreos, tras arrojar unas anclas, iniciaron un descenso vertical, como a 10 millas de Santa Cruz, cerca de la base de la gran montaña. Entonces tomamos las cuerdas y, tirando de ellas con suavidad, bajamos a tierra el globo y el carro. Después, con inigualable asombro, contemplamos cómo dos fantásticas y extraordinarias figuras saltaron de la máquina voladora y, poniendo ramas de palmeras y olivo a nuestros pies, se dirigieron a nosotros en un idioma que nos era totalmente desconocido. Su aspecto, vestimenta y modales, que se describirán más adelante, nunca se habían visto anteriormente en ningún país o nación sobre la tierra, y de hecho, después de lo que luego contaré, su majestad no se sorprenderá de mi afirmación. Visualicen la siguiente escena, imaginada pero verosímil, ya verán. El conde de Florida Blanca, el equivalente actual al primer ministro de Carlos III, está despachando rutinariamente informes de estado en su regio despacho en el Palacio Real de Madrid, una ceja se lee en arca de incredulidad al toparse con una misiva del gobernador de Tenerife en la cual le informa sobre la extraña irrupción en la isla de unos seres montados en un misterioso artefacto volador que dicen venir de la luna. ¿Esto ocurrió realmente? ¿Está documentado? Vayamos por partes. Toda esta historia empieza con una serendipia en estado puro. Recordemos que una serendipia es el hallazgo o descubrimiento valioso e inesperado que se produce de manera accidental mientras se buscaba otra cosa. Pues bien, en el marco de unas investigaciones de otros asuntos más terrenales, relacionadas con el comercio en las Islas Canarias durante el siglo XVIII, Germán Santana, profesor de la Universidad de Las Palmas, ha localizado en fechas recientes en el Archivo General de Simancas unos documentos que atestiguan este imposible encuentro entre unos seres extraterrestres y los atónitos habitantes de la isla de Tenerife. El documento del Archivo de Simancas. La transcripción textual del documento oficial fechado en 1787 empieza así. El 15 del corriente, a eso de las 10 de la mañana, estando el cielo claro y despejado, llamó la atención a los habitantes de esta isla un grandísimo globo que flotando en la atmósfera bajaba majestuosamente en dirección al pico de Tenerife. Algunos espectadores notaron un resplandor particular alrededor de ese fenómeno y con la ayuda de varios anteojos, describieron una larguísima cola que les hizo creer fuera algún globo de fuego o algún cometa excéntrico que desquiciado de su posición por alguna revolución en el sistema planetario, se sostenía con dificultad por lo denso y espeso de nuestra atmósfera. Al punto, la consternación y el terror se apoderó de todos los ánimos, y las iglesias eran los únicos asilos que buscaban aquellos espíritus amedrentados. De los pocos que no fueron dominados por el pavor, hubo algunos que pudieron distinguir ser una especie de carro, lo que formaba el remate de aquel objeto portentoso, y acordándose de los tiempos de la mitología, decían no era la primera vez que los dioses habían bajado en esa forma a visitar a los pobres mortales con toda la devoción, estaba en todo su punto en toda la isla y los frailes implorando la visita de algún santo fundador antes que pudiéramos formar otras conjeturas vimos distintamente con el telescopio grande, en el observatorio, que el objeto que nos causaba tanto espanto era un globo inmenso dorado, pintado todo graciosamente, con una galería magnífica y en ella dos figuras que parecían humanas volteando unas banderas que traían con las manos. En esto la máquina se volvió hacia el centro de la isla y quedándose estacionaria como buscando paraje oportuno para tomar tierra, se llenó de gente de a pie y a caballo en toda aquella parte inmediata a la ciudad.
Yo me hallé en el punto en el que echando los aeronautas sus anclas empezaron a bajar perpendicularmente a unas 10 millas de la ciudad de Santa Cruz cerca de la base de la montaña grande. La gente agarró las cuerdas con impaciencia, y el carro y el balón llegaron al suelo sin desgracia, pero cuál fue nuestra sorpresa al ver salir de la máquina dos extravagantes y extrañas figuras tendiendo a nuestros pies ramas de palma y de olivo, hablándonos una lengua desconocida para todos. ¿Imaginan a don José Moñino, conde de Florida Blanca, leyendo a la luz de las velas esta crónica? Pues continuemos, que ahora viene la toma de contacto con estos visitantes. Su traje, que describiré después, era diferente de todos los conocidos en el mundo, y por lo que diré a usted más abajo reconocerá no ser temeraria mi observación. Como nuestros huéspedes parecen estar hambrientos y cansados y no tenía por allí medios para remediar sus necesidades, hice vaciar su balón y los llevé a Santa Cruz, donde se les ha asistido con todo lo que han permitido las circunstancias. Llegamos bastante tarde a la ciudad, y después de haberles dejado descansar, convoqué un consejo compuesto de los jefes del colegio y de todos los eclesiásticos ilustrados, porque me acompañasen a dar audiencia a los dos extranjeros. En consecuencia nos juntamos con mucha solemnidad en la sala grande del consejo y recibimos allí a los recién llegados. El gobernador nos deleita a continuación con una chispeante descripción de los extraterrestres. Estos dos personajes tienen más de 8 pies de alto, su andar es grave y majestuoso, llevan la cabeza muy erguida y una especie de ropa talar de seda azul celeste sembrada de estrellas de plata. En el centro de la espalda tienen un medallón del mismo metal que representa la luna llena, y sobre el pecho, una placa de oro en figura del sol con rayos de diamantes y esmeraldas. Cubren sus cabezas morricones guarnecidos de piedras preciosas, que exponen grande resplandor alrededor de sus personas. Traen el pelo dividido en varias trenzas flojas y unidas entre sí con perlas y amatistas. Sus sandalias son igualmente ricas y brillantes, y todo su porte causa la mayor admiración. Lo dicho hasta aquí no debería haber hecho sensación en el ánimo de su majestad, pero lo que le sorprenderá verdaderamente es saber que estos dos hombres extraordinarios son habitantes de la luna en las siguientes líneas. El gobernador hace referencia a un legajo que aún no ha sido localizado por los investigadores. En el papel adjunto hallará vuestra excelencia lo concerniente a su religión, gobierno, artes, ciencias, modales y costumbres, como igualmente la noticia del paraje en que está el tesoro de aquel país y de los motivos que les determinaron a emprender este viaje. Detendré aquí a estos ilustres viajeros hasta recibir las órdenes de su majestad, pues sentiría les sucediese algún accidente yendo a España por la vía regular. Me alegrará saber cuanto antes cuál es la voluntad del rey, y si es de su interés y agrado disponga yo aquí una expedición de globos para que vayan por el aire, pues siendo tan diestros en el arte de dirigir estas máquinas nos enseñarían seguramente este secreto, pues son muy tratables y atentos, y están muy reconocidos ca la buena acogida que se les ha hecho en esta isla. El rey podrá gloriarse con su ayuda de ser el primer descubridor del territorio de la luna, y cuando resuelva tomar posesión de aquel vasto continente pido a vuestra excelencia le recuerde mis servicios para el empleo de virrey en aquel hemisferio, que verá como un apéndice para el imperio español. Así lo espero y deseo que nuestro señor le guarde. Firmado, Don López de Vega. Conclusiones. Leído en su totalidad el fabuloso documento, vayamos a las preguntas que nos hacíamos al principio. ¿Esto pasó realmente? ¿Está documentado? Vayamos con la segunda cuestión. Sí. Este documento ha sido objeto de análisis que han determinado que tanto la tinta como el papel son auténticos y, sin ningún género de dudas, fue redactado en el siglo XVIII, con lo cual se puede afirmar que el legajo fue escrito y supuestamente leído por el primer ministro o alguno de sus más cercanos colaboradores, ya que había sido enviado al archivo oportuno junto con el resto de correspondencia oficial. Además, la letra es la misma que la de otros documentos coetáneos archivados en las mismas fechas, con lo cual queda constatado que este extraño informe fue escrito, efectivamente, en el siglo XVIII. Ahora afrontemos el primer punto. ¿Esto pasó realmente? Más allá de lo fantástico del relato, lo que primero llama la atención es la firma del gobernador, López de Vega. Ese nombre, además de invocar al autor del siglo de oro, no corresponde con el verdadero gobernador de la isla en aquellas fechas. Además, la caligrafía de la que hablábamos unos párrafos más arriba, si bien corresponde a la misma que se puede cotejar en otros escritos confeccionados por algún funcionario adscrito a la embajada española en Londres, aspecto que, unido al guiño humorístico del nombre del gobernador, hace dudar a los investigadores, ya que todos los indicios apuntan a que esta carta fue redactada en el ámbito del círculo diplomático español en Inglaterra. ¿Ciencia ficción o caso real?
Fabulosa farsa o divertimento diplomático. El mundo todavía va en la letra. Posiblemente nunca lo sepamos del todo, pero, a falta de saber qué hay de verdad en toda esta historia, habrá que esperar hasta que se encuentre el legajo adjunto extraviado para despejar incógnitas tan cruciales como cuánto tiempo estuvieron estos prototuristas de visita en Canarias, las gestiones del gobernador para engatusarlos con tal de conquistar la luna para el Imperio Español y, sobre todo, la reacción de Carlos III al ser informado de todo este asunto. La presencia de máquinas del tiempo en esa época fue muy activa, como demuestra la Catedral de los OVNIs. Como todas las catedrales españolas, la Manquita de Málaga tiene sus particulares leyendas. Y hasta ovnis. Pero es que algunas son de lo más recurrente, como las que hablan de un fantasma que en numerosas ocasiones han percibido personal de los talleres y otros visitantes, pero entes aparte, hay un hecho que siempre ha fascinado a José Manuel Frías. En el siglo XVII se comienza el montaje de un coro procedente de Sevilla, para un edificio que se acabaría completamente en 1782. Cuentan las crónicas que el contorno del edificio, acabada la obra, se llenó de pequeñas luces, que hoy calificaríamos como fog-fighters, parecidas a drones. Para los ufólogos, como el investigador malagueño, fue un acontecimiento único, para la gente de aquella época se convirtió en una señal divina. Estos son seres de energía pura. Nosotros, espíritus encarnados en estos cuerpos de materia densa, no podríamos compararnos con los seres que habitan en los soles. En fin, comenzaré a describirte con detalle algunos ejemplos de viajeros del tiempo. Espero que este libro te abra tu conciencia y quizás tú seas el próximo viajero del tiempo. O quizás ya lo eres y no te habías dado cuenta. También te hablaré de cómo todos. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.